Bueno, dentro de lo que habíamos abordado entonces, ya estábamos claros con lo que es la parte de las vías respiratorias y del evento de la distribución, ¿no es cierto?, del aire hasta el lugar, digamos, de intercambio. Si ustedes se fijan, entonces vamos a tener aquí esta suerte, ¿no es cierto?, de espacio entonces donde ya puede comenzar a llevar a cabo procesos de intercambio. Y ustedes pueden también apreciar que estos alvéolos, aquí está destacado con la letra A, lo que es un alvéolo chiquitito ahí, ese, ¿no? Va a tener también, si se fijan, distintas características en la estructura de cada uno de ellos. Algunos de estos, fíjense, es como bastante chiquitito, pero, y hay otros ya sacos alveolares muy grandes como este, miren, está muy ramificado. En cambio, sí coexisten en uno y en otro, miren, alvéolos pequeñitos, ¿ya? Alvéolos muy pequeños, y allí tenemos un alvéolo que es tremendamente grande, o sea, este es inmenso, digamos. Aquí también, miren, hay alvéolos bastante pequeños, y aquí tenemos uno grandote, ¿ya? Aquí también esto es de tamaño intermedio. Acá se puede ver uno grande también que está al final, ese también. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros tenemos estas esferas, entre comillas, y estas esferas son las que tienen entonces la tarea o función de llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Pero ¿cómo están constituidas estas esferas de alvéolos? Bueno, la forma está escrito que es de tipo poligonal, no todas son esféricas, algunas tienen formas distintas porque se van eh, desarrollando y van creciendo junto a otras más, y por lo tanto tienen formas diferentes en función de cuáles tienen al lado, digamos, con los cuales están en contacto. El tamaño, en términos promedio, en términos muy generales, es de unos 250 micrómetros aproximadamente. Y estos cuando están siendo mm, analizados o revisados en un corte histológico, ya como el que está acá, nosotros podemos encontrar células de tipo 1 y células de tipo 2. ¿Se fijan? Ahí está. 1 y 2. ¿Ya? No sé si lo logran apreciar, les estoy mostrando ahí con el puntero. Entonces, cuando nosotros observamos esas células de tipo epiteliales 1 y 2 que están siendo constitutivas ya del alvéolo, vemos que las que más se ven son las de tipo 1, que son el 98% de la superficie del alvéolo, ¿ya? Entonces, cuando vemos nosotros nuestra imagen, podemos ver que efectivamente la célula tipo 1, miren, es chiquitita, en cambio la 2 ya tiene un área más grande, por decirlo de alguna manera, cubierta con su extensión. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, la célula tipo 1, que es como la más grande en términos de superficie, en realidad es la célula tipo 2, ¿no es cierto? Que en términos de tamaño, ¿no es cierto? Son el porcentaje más pequeño, ¿ya? Pero de aquí derivan ya el crecimiento y la diferenciación a célula tipo 1, ¿ya? ¿Y cuál es la tarea de las tipo 2? Bueno, las tipo 2 son las mamás de las células tipo 1, porque derivan en ellas. Y segundo, sintetizan el surfactante pulmonar, que es importante que el, eh, el rol, digamos, y la función de este surfactante. Eh, y obviamente estas células que tienen 98% de la superficie, ¿ya? Son células que son similares a las tipo 1, pero la diferencia es que estas células tipo, perdón, son similares a las tipo 2, pero estas células tipo 1 lo que hacen es tener una distensión tremenda, se estiran en alguna medida, se estiran mucho, o sea, tienen una gran superficie, ¿no es cierto?, de abarcar esta magnitud del alvéolo, y eso obedece principalmente a que en la medida que esta célula uno la va estirando, se van haciendo cada vez más delgadas. ¿Y qué ocurre? Terminamos con una célula, entre comillas, haciendo una analogía, ¿no? Igual, como el endotelio, en que tenemos células medias planas, achatadas, ¿no es cierto? Ya es como cuando tomamos la masa base de sopaipilla y la vamos aplastando, aplastando, aplastando y queda una capa finita. Bueno, lo mismo ocurre con el neumocito tipo 1. Y este neumocito tipo 1 queda entonces con sus membranas plasmáticas muy cerca una de otra y por lo tanto permite fácilmente la difusión de gases a través de ella. Y que es su rol, es lo que tiene que hacer.
En cambio, las células tipo 2 o los neumocitos tipo 2, no es así. Son células, si ustedes pueden ver allí, ya en el caso de la tipo 2, miren, son células circulares, ya son células que tienen un grosor bastante amplio, comparativamente con la 1, que la membrana plasmática está muy cerca una de otra. Y por lo tanto, esta célula es más difícil que nosotros tengamos una migración de los gases, ya por el diámetro que hay de separación entre una membrana y otra, y el recorrido que tendría que hacer el gas dentro de la célula. En cambio aquí, si ustedes se fijan, miren, tenemos el alveolo, 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 ahí está la célula, y por allí en algún lugar tiene que pasar un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, el oxígeno cuando vaya a pasar desde el vaso sanguíneo hacia el alveolo, ¿ya? Perdón, del alveolo hacia el vaso sanguíneo, va a pasar a través de esta célula, ¿no es cierto?, neumocito tipo 1, que es delgadita, después viene la célula endotelial, y de ahí entonces va a estar en contacto con el glóbulo rojo, que es el que tiene afinidad obviamente por el oxígeno y lo va a llevar. Y el recorrido inverso hace el CO2, ¿ya? Así que, bueno, ahí está como bastante claro, creo yo. Si alguien tiene alguna duda, que me pregunte. Y cuando nosotros vamos a ver de qué manera ocurre ya este proceso de migración de gases, eh, esto ocurre por difusión pasiva, ¿ya? Y eso, eh, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo que estos gases pasen a través de un proceso de difusión simple o difusión pasiva? ¿Qué creen? ¿O es conveniente o no es conveniente para no ponerle este carácter bueno o malo, que en realidad no merita que sea bueno o malo? ¿Es conveniente o no es conveniente? Aló, hay alguien por ahí. Ya se fueron todos y me dejaron botado aquí. Profe, ¿Qué pasó? yo creo que igual es conveniente porque no consume tanta energía. Claro, otra opción sería que tuviera un transporte activo, por ejemplo. Y ustedes saben que una de las funciones del oxígeno es contribuir a la generación de energía, ¿cierto? Pero a lo mejor nos saldría más caro energéticamente hablando incorporar el oxígeno a través de un transporte activo, si esa fuera la figura, que tener el oxígeno para que nos genere justamente la energía. Claro. Entonces es muy conveniente desde el punto de vista energético que nosotros tengamos esta migración por difusión pasiva. Pero por otro lado, le planteo, ¿qué pasa si efectivamente aquí los gases pasan por difusión pasiva, oxígeno y CO2? Pero ¿qué pasaría si esta célula por algún motivo se empieza a engrosar? Se pone más gruesa aquí, se pone gordita. Ya, por ejemplo, no sé, con agua. Ya pudiera tener en su interior. ¿Es conveniente ahí este sistema de difusión pasiva? ¿O qué ocurriría? No sería tan conveniente porque se dificultaría el traspaso si la membrana o sea, si esta se engrosara. Ay, no sé cómo se llama. ¿No? ¿Está bien? Ese engrosamiento, que yo les digo que ocurre con agua, es lo que se denomina edema. ¿Ya? El edema normalmente es agua acumulada en el intersticio entre las células y en algunas ocasiones también puede ser incluida en las células, pero en pequeña cantidad. Entonces, obviamente, tú tienes razón. Si vamos a tener el paso aquí, ¿no es cierto?, del oxígeno y el CO2 a través de una célula, ya, o un tejido intersticial que está más engrosado, la cosa se nos complica. Más adelante hay una ecuación que ustedes van a ver que es muy simple, que rige la difusión, ya, de
con esta ley de acción de masa en equilibrio y por difusión pasiva, ya, de moléculas de esta naturaleza. Pero lo vamos a ver después. Bueno, cuando nosotros comenzamos a conversar, yo algo les dije del epitelio, ya aquí están las características anatómicas y de estructura histológica. Entonces, si no lo vieron en histología, ya no hay excusa porque aquí se lo estoy diciendo. Entonces, la zona de los bronquios, la zona del transporte del aire exclusivo, ya recuerden que los bronquiolos y bronquiolos terminales son de transporte de aire. Vamos a ver que los bronquios son la gran estructura que tienen cartílago, la vimos en la foto. En el caso del epitelio, este que yo les decía que tiene un pseudoestratificado de tipo cilíndrico y que es ciliar, tiene cilios en la zona apical, ¿ya? Quien irriga, ¿ya? En este caso, esa estructura es la arteria bronquial. Entonces ahí, ojo, no se vayan a confundir, después tengo una foto en la que esto es bastante más claro, pero no se vayan a confundir en la que ustedes me digan que son las venas pulmonares o las arterias pulmonares las que llevan a cabo este proceso de irrigación para la obtención de oxígeno. Ahora, es como paradójico porque el aire pasa directamente por los bronquios, entonces, bueno, porque los bronquios no toman el aire de la vía bronquial, porque hay un epitelio y el oxígeno no va a pasar fácilmente porque este, que es pseudoestratificado, yo les dije que es como un... Les voy a poner una foto para otra. Es como un paralelepípedo, es como un rectángulo parado, ¿ya? Y el que pase por ahí el oxígeno y el CO2 es más difícil. Por lo tanto, requiere una irrigación sanguínea ese tejido, ¿ya? Y lo hace de la arteria bronquial, ¿ya? Recuerden su clase de anatomía y ahí lo van a poder encontrar. Y obviamente no tiene alveolos porque no es una zona respiratoria. Los bronquiolos respiratorios, esos sí, ya son respiratorios y tienen alveolos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de el flujo de sangre, ya sea por la arteria, ¿no es cierto?, pulmonar o las venas pulmonares, esas dos vías ya de flujo sanguíneo, con el doctor Figueroa lo tuvieron que haber visto también, básicamente lo que hacen es llevar la sangre para poder entonces hacer el intercambio gaseoso, ¿ya? Ahí, ¿cuál es la vía, ya, que sale del corazón y que lleva la sangre hacia el pulmón para ser oxigenada? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de anatomía o no? Les voy a llamar a los profes de anatomía para que les vengan a repasar. ¿Aló? Ya, tarea para casa entonces, lo voy a anotar aquí para preguntarles mañana. O sea, perdón, el próximo miércoles. Ya. ¿Cuál entonces es la vía que lleva la sangre hacia los pulmones desde el corazón? Ya, y aquí tenemos los bronquiolos respiratorios que no tienen cartílago, ¿ya? Los bronquiolos terminales tampoco tienen cartílago, ojo con eso, es súper importante, sobre todo para algunos procesos patológicos que vamos a ver después. Y en términos del volumen, los bronquiolos terminales, si se fijan, tienen un volumen muy pequeño, unos 150 ml. En cambio, los bronquiolos respiratorios tienen volumen que es tremendamente más grande. ¿Por qué? Porque estos bronquiolos respiratorios, tal como los alvéolos, obviamente, tienen una gran superficie, ¿ya? Y son gran parte entonces del parénquima que está conformando el pulmón. Eso es importante también que lo tengan ustedes claro desde ahora, porque de eso va a depender los volúmenes pulmonares después de aire que nosotros podemos movilizar, que es hacia donde vamos ahora. Lo otro importante también es vía respiratoria, entrando después a las células de los neumocitos tipo 1,
¿Qué otra cosa tenemos nosotros en el parénquima pulmonar, en el tejido pulmonar? Bueno, nosotros ya lo habíamos visto. Ya tenemos, obviamente, igual que en todo nuestro cuerpo, tejido conjuntivo, que tiene en este caso la presencia de fibroblastos, que son los responsables de, en este caso, tener una función tremendamente relevante para la mecánica respiratoria, que es contribuir a la síntesis del colágeno y de la elastina, que son los elementos elásticos, ¿ya? Y también de eh, facilidad que le dan al pulmón para tener esta dinámica de ser expandible. O sea, el pulmón, ustedes se han fijado, es como un globo. Uno lo puede expandir, expandir, expandir y expandir mucho. Bueno, la elastina contribuye directamente a ese proceso de poder expandir el tejido. Y el colágeno, por el contrario, recuerden que el colágeno tiene una estructura un poquito más rígida. Entonces, sí, permite la extensión, claro que sí, pero tiene un límite. Y normalmente el límite de la distensión alveolar está dado más por el colágeno y del parénquima pulmonar en general está dado más por el colágeno y no por la elastina, que tiene la función opuesta. ¿Ya? Ya habíamos conversado que hay a nivel de la vía respiratoria dispuesto músculo liso de manera concéntrica alrededor de estas vías y que es la que va a estar entonces variando su diámetro en función del tono del músculo liso bronquial. ¿Qué significa eso? Y nosotros también lo vimos el semestre pasado, ¿recuerdan? En la parte de músculo, vimos músculo estriado, músculo, lo vieron con el profesor Martínez, músculo estriado, vieron músculo liso, ahí también les di algunos problemas, y justamente la parte respiratoria, ahora saben por qué, y vimos músculo cardíaco, lo profundizaron más con el doctor Figueroa en este curso. Bueno, en este caso músculo liso tiene esa función, ¿ya? Y recuerden que tiene expresa receptores de tipo colinérgico, lo vimos en autónomo, ¿ya? Entonces, no, aquí tienen que repasar, ya lo aprendimos del delito, tienen que repasar del autónomo cómo contribuye a la regulación del diámetro, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria a través del músculo liso, ¿ya? Con las vías colinérgicas y adrenérgicas, ¿ya? Eso, repásenlo de autónomo, si no, lo voy a volver a hacer la clase autónoma acá. Bueno, y lo otro que tenemos son vasos linfáticos. Y ustedes con el doctor Figueroa aprendieron que los vasos linfáticos básicamente lo que hacen es recorrer el excedente de la presión hidrostática a nivel de los capilares sanguíneos. Nosotros tenemos una diferencia de presión hidrostática que en lo normal sea más 1 milímetro de mercurio. Y con eso entonces lo que asegura es la salida en los capilares sanguíneos, en la red sanguínea pequeñita, de diámetro muy pequeño, en la salida desde el intravascular hacia el intersticio de agua, porque hay una presión hidrostática positiva, ¿ya? Y hay un equilibrio, recuerden eso también y repásenlo si no se acuerdan, tienen que repasarlo. Entonces ahí tiene un equilibrio entre la presión oscótica, ¿no es cierto?, de las proteínas, ¿ya? Y la presión hidrostática que está dado por el flujo de sangre y el corazón como bomba. Eso por favor también recuérdenlo. Bueno, entonces nosotros vamos a tener acá, ya que el músculo liso va a tener entonces este rol principalmente de regulación del diámetro, los vasos linfáticos que van a recoger el excedente de agua que está saliendo por la presión hidrostática positiva, ya, o en pequeño exceso de 1 milímetro de mercurio, desde los vasos sanguíneos. Y vamos a tener también allí la función de células. ¿Ya? Los vasos capilares, bueno, lo que les decía recién, cartílago obviamente también ya les comenté antes, no lo voy a volver a repetir. Pero aquí si se fijan nosotros tenemos la célula de Kulczynski, que estas también contribuyen de una manera bastante activa a lo que es la regulación del tono vascular, del tono de músculo liso, para su tono en diámetro. Y también van a tener la posibilidad a través de la liberación de dopamina y serotonina, que están la modulación de otras respuestas, ¿no es cierto?, que vamos a ver después en la mecánica respiratoria, ¿ya? Para no dejarlo aquí ahora así, digamos, inconcluso. Cuando nosotros hablamos de la otra parte, ¿ya? Ahí tenemos entonces lo que es el flujo de aire, ya recorrimos todo lo que es el tránsito de la vía respiratoria,
hasta que llegamos a los alvéolos con su estructura, con los neumocitos. Bueno, viene la contraparte ahora, que es la llegada de la sangre, porque básicamente es ahí donde nosotros tenemos el afluente, ¿no es cierto?, para primero retirar el CO2 de la sangre y también incorporar el oxígeno, que es lo que se espera, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener que diferenciar dos grandes irrigaciones a nivel del pulmón, ¿ya? En que una está destinada de manera intencionada para hacer el intercambio gaseoso y la otra para poder nutrir, ¿no es cierto? O sea, llevar glucosa, llevar vitamina, llevar oxígeno a los tejidos que no tienen el afluente directo, ¿no es cierto?, de la circulación pulmonar. Y esta sería entonces la circulación bronquial. Aquí ustedes observan que tenemos nuestra arteria bronquial, miren, esa es la arteria, y ustedes pueden observar que está entregando, está irrigando, ya, a flujo sanguíneo, a las vías respiratorias. ¿Ven? Aquí está. Pero esta llega, miren, solamente hasta el bronquiolo terminal. El bronquiolo respiratorio, no. ¿Y por qué no? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿No? Bueno, eh, obviamente ya le había comentado que en la zona bronquial nosotros no tenemos un flujo sanguíneo como ocurre aquí, ya con la arteria y con las venas pulmonares. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y de dónde sacan los neumocitos tipo 1 y 2 su afluente de vitaminas, de glucosa y todo lo necesario para celularmente funcionar? Bueno, obviamente lo sacan de la misma sangre que están oxigenando y de la cual están removiendo el CO2, ¿ya? Sí, obviamente ahí se aprovecha esa instancia. Pero en este caso, los bronquiolos terminales no tienen intercambio de gases y no tienen tampoco esta contribución de las venas y arteria pulmonar, como aparece allí, con estos nutrientes. Por lo tanto, desde bronquiolo terminal y de ahí hacia arriba en regresión a las vías respiratorias, deben ser irrigados entonces a través de esta arteria bronquial, ¿ya? Y la arteria bronquial obviamente es una rama que sale desde la aorta y que viene entonces después de haber sido eyectado desde el ventrículo, esta sangre ya oxigenada. Por lo tanto, la diferencia aquí es bastante radical entre uno y otro, y eso se lo voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Lo que es la tarea y función de la arteria bronquial respecto de lo que es la nutrición de los neumocitos tipo 1 y 2, porque es completamente distinta, ¿ya? En verde, ustedes pueden ver también lo que ya conversamos. Aquí están, miren, ya la vía linfática, ya los vasos linfáticos, y que están en general, si se fijan, de manera paralela ya a los lugares en donde nosotros tenemos las arterias. Y vamos a tener entonces la presión de flujo. Aquí están también los vasos, ¿no es cierto?, ya de venas pulmonares, en donde vamos a tener el afluente positivo de líquido, ¿ya? Y por lo tanto recogido por los vasos linfáticos. ¿Qué pasaría si los vasos linfáticos no están funcionando por algún motivo? Hay una infección, hay algo que está interfiriendo con el flujo de la vía linfática. Obviamente no se estaría recogiendo de manera adecuada, ¿no es cierto?, este exceso de líquido y comenzaríamos con un proceso de edema. Y eso, en el caso del pulmón, ya ustedes pueden dilucidar que es grave. O sea, un edema pulmonar es una situación grave y que hay que remediar rápidamente. Aquí hay una fotografía de cómo uno observaría lo que es la irrigación pulmonar. Y aquí se pueden observar las venas, ¿no es cierto?, las arterias, y uno puede observar que estos tienen entonces una especie de apertura en toda su trayectoria para dejar fluir la sangre entonces a través de este tejido alveolar. Por lo tanto, cuando nosotros, si pudiéramos ver esto en la dinámica, busqué un video pero no lo puedo encontrar, si pudiéramos ver esto en la dinámica, o sea, cómo ocurre el flujo de sangre para el intercambio gaseoso, básicamente veríamos aquí un fondo
un fondo lleno de sangre con estas pequeñas cositas negras que están acá, que son los tejidos endoteliales y neumocitos que están en contacto directo, ¿no es cierto?, con el flujo sanguíneo. En el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros aquí vamos a tener una tremenda, una gran superficie de contacto. Entonces, si tenemos una gran superficie de contacto, ¿cómo será la administración de medicamentos, por ejemplo, por vía inhalatoria? ¿Será buena o mala? ¿Llegará a la sangre? ¿Se distribuirá al sistema nervioso central? ¿Llegará, no sé, al hígado, por ejemplo, si yo administro algo por inhalación? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí o me dejaron botado? Profe, Ah. ahora que hizo esa pregunta, me surge otra pregunta, que es por qué a veces las anestesias son como... ¿Por qué las anestesias a veces se hacen por vía inhalatoria? ¿Es como más rápido eso o no? Entonces quizás depende como de cómo, o sea, de qué fármaco o no. Eso tiene una respuesta desde la química de la profesora María José. ¿Qué condición debería tener un fármaco para ser administrado vía inhalatoria? ¿En qué estado debe estar de la materia? ¿En gas o no? Claro, tiene que ser gaseoso. Tiene que estar en el mismo estado en el cual se encuentra el aire. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cómo crees tú que sería... ¿Qué compuestos volátiles conoces tú que tienes en la casa? Que de repente alguien lo está usando y tú entras a la casa, vienes de la calle, entras a la casa, y sabías al tiro que lo están ocupando. ¿El gas licuado, el que se usa para cocinar o no? Sí, el gas está abierto y alguien no se dio cuenta porque uno se acostumbra a los olores y alguien no se da cuenta, pero tú vienes de la calle, ingresas al espacio cerrado y te percatas inmediatamente que hay olor a gas, ¿no es cierto? Bueno, el gas licuado uno. ¿Y qué características tiene ese gas como compuesto químico? ¿Alguien se acuerda, alguno de los compañeros? ¿Qué tipo de molécula es? Vamos a empezar igual que Nelito aquí a preguntar. Profe, no sé, no me acuerdo. Pero el gas, ¿qué mezcla tiene? ¿Se acuerdan? O googlealo, po, el gas licuado. ¿Qué mezcla de gases es? Porque una mezcla. Profe, yo sé que tiene butano. ¿Sí? Una mezcla de butano y de propano. Ese es el gas Propano. licuado. El que se ocupa en todas nuestras casas. Ya. Y eso, ese gas, propano y butano, por ejemplo, ya, quedémonos con el butano. ¿Qué características químicas tiene el butano? Si somos químicos farmacéuticos, hay que sacar ahí, sacarle brillo al primer nombre, químico. Y después le vamos a sacar más adelante, en todos los años que siguen, al farmacéutico, que es nuestro quehacer diario. ¿Qué características químicas tiene el butano? Vamos, ustedes pueden. Profe, en internet sale que es inflamable. Quizá. O sea, pues, claro que es inflamable, si no, no podréis Es ocuparlo que para no cocinar. sé, está muy difícil. No, pero el butano, busca la estructura química del butano y mírala, po. Váyanse acostumbrando a estos chiquillos, ¿ah? Y niñas y niños, todos. Porque cuando empecemos a ver fisiopato, les van a empezar a preguntar, igual que en el hito. ¿Ya? Si el hito no está ahí para echarle a perder la vida. El hito está ahí porque desde el próximo año
el profesor va a dar por sentado de que ustedes manejan la parte biológico-molecular, la parte bioquímica, todo eso ya lo aprendieron, por lo tanto él en algunos casos ni siquiera lo va a explicar. Y va a decir, pero como los estudiantes aprobaron el ramo y saben, entonces ellos buscarán después y repasarán lo que tienen que repasar. Entonces lo que yo estoy haciendo es intencionar el que ustedes tengan que aplicar lo que saben equipo en clase. ¿Ya? Y cuando vengan al hito 2, en el hito 2 entonces, bueno, también estén ya preparados para el tipo de resultado que se espera, ¿no? Ya, ¿buscaron la estructura química en internet o no? Miren la molecular butano. Químicamente, ¿cómo piensan que es? ¿Qué características tiene? Ya me queda claro que es gaseosa, ¿no es cierto? A temperatura ambiente. Pero la molécula, ¿no? ¿Tiene grupos polares o no? Profe, es poco soluble en agua, creo. ¿Sí? Muy poco soluble en agua. Por lo tanto, el coeficiente de partición, ¿cómo será? ¿Relativamente alto o relativamente bajo? Mientras la piensan, vengo al tiro. Denme un minuto. Ya. ¿Lo pudieron encontrar o no? No, ya. Bueno, tarea para la casa también. Butano. Ya, a ver, sigamos entonces. Bueno, cuando hablamos entonces de este proceso de irrigación pulmonar, entonces, lisa y llanamente lo que estamos viendo es cómo nosotros vamos a poder llevar a cabo la función que tiene de transporte finalmente del oxígeno a todos los tejidos hasta el nivel más profundo, ¿ya? Hasta la zona más distal que podrían ser, no sé, por ejemplo, las extremidades, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del proceso de llevar a cabo toda esta coordinación de manera eh, mm, confluente de varios sistemas para poder tener un mecanismo, una mecánica respiratoria que sea adecuada, vemos que tenemos dos grandes áreas de inervación. Una, nosotros ya la vimos, que básicamente implica lo que es el autónomo, que está aquí, ¿ya? Con una de sus proyecciones, que era el vago, recuerdan el décimo par, que teníamos esta proyección hacia los plexos pulmonares, y por lo tanto aquí nosotros podíamos regular lo que era la disminución con el vago, disminución del calibre de la vía respiratoria, y por lo tanto vamos a tener también una disminución de la capacidad ventilatoria y de intercambio de gas. Al contrario, cuando nosotros teníamos la vía simpática que está acá, ¿no es cierto?, con estos ganglios paravertebrales, entonces vamos a tener lo opuesto, que va a ser una regulación ya que al ser estimulado por adrenalina va a provocar una dilatación ya de la vía respiratoria por relajación del músculo liso y vamos a tener un aumento, ¿no es cierto?, de la ventilación
por esta broncodilatación. Entonces, eso en términos de cómo nosotros vamos a regular a nivel del músculo liso, en el parénquima pulmonar, que es lo que estábamos hablando recién. Otra cosa distinta es cuando nosotros vamos a hacer la mecánica respiratoria, ¿ya? La mecánica respiratoria significa, bueno, ¿cómo yo hago que mi pulmón se expanda, ¿ya? Y cómo hago que este pulmón después se contraiga para tener entonces la dinámica de inspiración al expandirse y de expiración después cuando estamos nosotros contrayendo esta zona pulmonar para poder evacuar entonces el CO2, ¿ya? Bueno, aquí básicamente tenemos dos grandes vías nerviosas. Uno, la primera que dice relación con el frénico, que está acá. Si ustedes se fijan, el frénico viene de manera exclusiva e inerva el diafragma. Y ustedes vieron en anatomía que el diafragma, aparte de ser un músculo muy grande, un músculo muy, muy importante en nuestro cuerpo, tiene entonces esta función de mantener la respiración de manera automática. Ya nosotros nos vamos a acostar y el otro día despertamos porque el diafragma estuvo trabajando toda la noche. Al ser un músculo muy grueso, es un músculo que usualmente no se fatiga, lo cual es tremendamente auspicioso porque si se fatigara ese músculo, tendríamos problemas serios porque nos moriríamos, ¿ya? Y la otra, y obviamente también esta inervación del diafragma, que es un músculo estriado, tiene un control de tipo no voluntario, ¿ya? Tiene una automaticidad, lo que es el funcionamiento del diafragma. Entonces nosotros estamos sentados escuchando la clase, o estamos viendo una película, o estamos conversando con los amigos, y la verdad es que no nos preocupamos mucho de respirar, o sea, no tenemos que acordarnos de respirar para hacerlo. Y por lo tanto, ahí es donde nos queda claro que tenemos un mecanismo automatizado, ¿ya? Y segundo, tenemos también la inervación de los músculos intercostales, ¿ya? Y de otros músculos accesorios que los vamos a ver también en nuestra diapo, que nos permite entonces llevar a cabo lo que es de manera voluntaria la contracción de estos músculos y por lo tanto yo puedo empezar a inspirar o a expirar más o menos rápido a voluntad, ¿ya? Por lo tanto, esta confluencia del frénico y la inervación estría intercostal es la que nos permite disminuir o aumentar, dependiendo del estado en que nos encontramos, el diámetro antero-posterior de la caja torácica. Entonces, nosotros contraemos los músculos intercostales, ¿ya? Y también el escaleno y el esternocleidomastoideo, que están por aquí arriba. Y cuando hacemos esa contracción, elevamos, ¿ya?, el tórax. Y cuando lo elevamos, las costillas, nosotros vemos que la parte más distal se separa del eje medio. Y al separarse, entonces, un poquitito, o sea, no se separa mucho, pero al separarse, lo que ocurre finalmente es que aquí vamos a tener entonces un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Y eso quiere decir entonces que el volumen dentro de nuestro tórax aumenta, y si aumenta, entonces va a empezar a incorporar aire, ¿ya? Si yo relajo estos músculos, voy a tener lo opuesto, que va a ser la caída de todas las costillas, ¿no es cierto?, a su posición inicial, y va a disminuir el diámetro antero-posterior a la condición inicial, y por lo tanto vamos a tener disminución del volumen interno del pulmón. Y eso promueve la salida del aire, ¿ya? Así que de esa manera, como muy esquemática, nosotros podemos tener ya claridad respecto de cómo es, a grosso modo, esta inervación. Pero ¿qué pasa a nivel tisular? Aquí está lo que yo les comentaba. Vamos a tener estas fibras, por ejemplo, de tipo preganglionares parasimpáticas. Recuerden que el simpático tiene el ganglio usualmente alojado en el órgano, ¿ya? Aquí están las neuronas preganglionares, ¿no es cierto?, el ganglio, y las postganglionares. Y las postganglionares, si se fijan, inervan directamente acá, el músculo liso, ¿ya? Y también inervan las glándulas. Por lo tanto, cuando empieza a funcionar el simpático a nivel pulmonar, el parasimpático, perdón, el parasimpático primero va a provocar aquí la contracción del músculo liso y segundo va a aumentar la secreción glandular, ¿ya? Aquí podemos ver, si se fijan, este epitelio cilíndrico, vemos los cilios, ¿ya? Y aquí está entonces con una pequeña curvita porque representa lo que es el diámetro completo que podríamos tener aquí, que yo lo estoy indicando con el cursor. Bueno, vemos una parte solamente.
Entonces, aquí vamos a ver que el parasimpático va a estar mediando una broncoconstricción con aumento de secreciones glandulares, lo cual tampoco es bueno, porque en el caso que sea necesario un puntito fisiológico, claro, está adecuado, pero una persona que sea asmática, por ejemplo, esto va a hacer que desencadene un cuadro asmático y más encima tiene más cantidad de secreción aquí en la vía respiratoria, lo que tampoco contribuye a la ventilación. ¿Ya? Por lo tanto, ventilación es cuando pasa el aire por la vía respiratoria. Así que no son buenas noticias. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos del simpático, vemos que aquí tenemos vías postganglionares, ¿no es cierto? Recuerden que este está en la cadena paravertebral del ganglio, así que no está en el órgano. Tenemos aquí entonces esta vía simpática postganglionar, ¿ya? Y fíjense que también tenemos, miren aquí, una vía que va al ganglio, ¿ya? Parasimpático. Y recuerden cuando vimos autónomo que nosotros teníamos regulación de tipo inhibitoria, ya de vías colinérgicas por la acción de las simpáticas, ¿ya? Entonces, parasimpático, cuando actúa el parasimpático es inhibido por esta vía y también induce lo que es la relajación del músculo liso, por lo tanto aumenta el diámetro de esta vía respiratoria y va a pasar más aire. O sea, mejoramos la ventilación, ¿ya? ¿Cómo se regula esto? Bueno, aquí hay un esquema pequeñito, después vamos a ahondar bien en esto, así que no crean que nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Vamos a profundizar harto. Pero a modo muy general, nosotros podemos ver que a nivel sanguíneo vamos a tener la capacidad de poder censar la presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno y el pH, ¿ya? ¿Quiénes son los que hacen esto? Bueno, normalmente aquí tengo dos elementos que lo hacen. Uno, que son los quimioreceptores, ¿ya? Y vamos a tener entonces que estos van a censar la cantidad de CO2 de manera mucho más intencionada, de manera mucho más eficiente. Censan el CO2, ¿ya? Y van a ir directamente aquí al centro respiratorio que está en la médula, ¿no es cierto? Para generar entonces el estímulo de que si se está acumulando CO2, quiere decir que tenemos una baja ventilación. ¿Qué ocurre en ese caso? Nosotros vamos a ver que tenemos acá un estímulo entonces al centro respiratorio que se encuentra en la médula, va a viajar por el cordón espinal hasta los músculos respiratorios, los cuales van a ser, ¿no es cierto?, para que tengamos entonces mayor contracción o mayor frecuencia de contracción del diafragma, o incluso podemos inducir una contracción, ¿no es cierto?, con la musculatura intercostal. Una vez que nosotros tenemos esta contracción de la musculatura estriada, vamos a tener un aumento de la cantidad de aire que incorporamos y por lo tanto vamos a estar ventilando mejor. Así es que esta ventilación a nivel de los capilares, ¿no es cierto?, y del alveolo va a hacer que tengamos una mejoría del flujo de oxígeno y CO2, va a bajar la PCO2 y por lo tanto deja de estar este estímulo. Por otro lado, cuando nosotros tenemos mecánicamente esta contracción y aumento anterior-posterior de contracción del músculo estriado y aumento anterior-posterior de la capacidad pulmonar, vamos a ver que hay en esta fuerza ya que tenemos de estímulo a nivel del tórax, digamos, de la zona de la parrilla costal, vamos a ver que hay unos mecanoceptores, ¿ya? Y estos mecanoceptores van a informar efectivamente que estamos en un proceso de inspiración y por lo tanto llega un minuto en que la contracción es tan alta que estos mecanoceptores inhiben, ¿no es cierto?, este centro respiratorio a nivel de la médula y por lo tanto nosotros vamos a tener aquí una disminución y un bloqueo final de lo que es el proceso de inspiración y comienza el de expiración. Y así va aumentando o disminuyendo, dependiendo de cuánto es lo que se hacen los quimioreceptores y cuánto es lo que nosotros tenemos en frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso a modo muy general, esto es muy superficial, pero ya les voy a entregar más detalles. Aquí me interesa ir para poder terminar de complementar esto. Primero, cuando nosotros estamos hablando en el esquema anterior, de acuerdo a lo que era la inervación por esfrénico, ¿no es cierto?, del diafragma, yo también les dije que aparte del diafragma teníamos los intercostales y escaleno, ¿ya? Y aquí hay una fotografía, un esquema, ¿ya?, en el cual ustedes pueden observar
cuáles son en general los músculos que están participando en el proceso respiratorio. Obviamente, cuando estamos en reposo, el que principalmente comanda, ¿no es cierto?, movimiento de aire es el diafragma, ya en eso no hay ninguna duda. Pero cuando estamos haciendo ejercicio, o si por algún minuto yo necesito aumentar la frecuencia respiratoria porque el médico me está haciendo un examen, bueno, voluntariamente yo lo puedo hacer. ¿Y cuáles son los músculos? Bueno, aquí tenemos el esternocleidomastoideo que ya le había dicho, ya tenemos el escaleno, ya, y todas sus ramas del escaleno, posterior, medio, anterior. Vamos a tener también, obviamente, los intercostales que ya les había comentado. Vamos a tener también la zona abdominal, en que está el recto abdominal, ¿no es cierto?, el recto anterior, y también los oblicuos, interno y externo, que son estos que están acá. Entonces, toda esta musculatura, ¿qué es lo que hace? Cuando yo necesito inspirar, tengo que elevar las costillas. Por lo tanto, para inspirar, voy a echar mano a estos músculos que están acá y me ayudan a elevar las costillas, junto con los intercostales. Cuando necesito inspirar de manera profunda, cuando hago y tomo harto aire. Ahora, cuando necesito botar el aire, pero botar mucho aire, no solamente en la expiración, cuando estoy en reposo, cuando estoy tranquilo, sino que necesito botarlo fuerte y soplar. Obviamente donde yo echo mano es a los músculos abdominales que están acá, ¿no es cierto? Y son los que me permiten entonces traccionar la caja torácica hacia abajo y así disminuyo el diámetro anterior-posterior, ¿ya? De la caja torácica. Y de esa manera entonces yo puedo movilizar el aire de manera más eficiente. Yo no sé si en el colegio le hicieron esa actividad en la cual uno toma una botella, le dejas abierta la botella arriba y después le colocas aquí abajo un globo, ¿ya? O algo de goma que puedas movilizar y le colocas aquí adentro un globito, ¿ya? Que está ese globito unido a un tubo, ¿no es cierto? Está todo cerrado y solamente por el tubo puede entrar el aire, no por los lados. Entonces tú movías la cosa de plástico ya o de goma que hayas puesto y lo tirabas hacia acá, hacia abajo, y podían ver cómo el globo se inflaba. Bueno, en esa figura el globo son los pulmones, ya es un análogo, digamos, un experimento. Esta goma que está aquí abajo simula el diafragma. Y efectivamente lo que ocurre es exactamente lo mismo, es una cuestión mecánica. El diafragma tiene esta disposición en reposo. Entonces, ¿qué pasa si se contrae? Si se contrae, el diafragma va a empezar a bajar y a disminuir su tamaño en términos de longitud, ¿no es cierto? En esta posición que les estoy mostrando. Y por lo tanto, disminuir su longitud lo que hace es traccionar, ¿no es cierto?, el parenquima pulmonar y aumentar el volumen también del pulmón en el tránsito de su contracción. ¿Ya? Aquí nosotros vemos que está este volumen, por dar un ejemplo, y una vez que esté completamente contraído el diafragma, nosotros vamos a ver que se suma, ¿no es cierto?, y tenemos este volumen final que está acá. O sea, todo esto que está acá crece en volumen y por lo tanto es el aire que moviliza la contracción diafragmática. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que tiene a nivel del epitelio? Yo le dije que teníamos un mucus, ¿ya? Y ese mucus es tremendamente relevante también porque al momento de llevar a cabo nosotros primero la incorporación de aire con algunas partículas que son de tamaño menor a 10 micrómetros, van a contaminar y van a estar, ¿no es cierto?, ensuciando lo que es el aire que llega a las zonas profundas pulmonares. Por lo tanto, lo primero que necesitamos aquí es un líquido, ¿no es cierto?, que sea capaz de retener este material particulado y por lo tanto, y también de removerlo. O sea, en el fondo que este líquido pueda ser removido, pueda ser finalmente llevado fuera de la tráquea, que sea deglutido y ya no causa problemas en la vía respiratoria. Bueno, eso ocurre primero porque tenemos aquí un líquido periciliar, ¿ya? Y que normalmente tiene un espesor, ¿ya? Esta capa en el cual están imbuidos, están incluidos ¿ya? Los cilios, que es de aproximadamente 5 micrómetros. Entonces, este líquido periciliar, ¿no es cierto?, que está constituido por este mucus, va a estar teniendo una especie de constitución de gel, ¿ya? Que no es completamente líquido, porque si no, los cilios no podrían moverse arrastrándolo, sino que tiene una constitución que es un poquitito acuosa en la base
y que es un poquitito más mucosa, ¿ya? Y este muco lo contribuyen las células caliciformes, como les había comentado, y que permite entonces que se pueda ir traccionando el líquido y por lo tanto ir aumentando la movilidad del contenido que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, todo el material particulado menor a 10 micrómetros que quedó en la vía respiratoria está siendo transportado fuera del árbol bronquial por este mecanismo, ¿ya? Vamos a entrar más en detalle acerca del funcionamiento de los cilios en otra clase más adelante. Ya por ahora me interesa lo que son los líquidos. Uno de los muy importantes es el surfactante, ¿ya? Y ustedes en física tuvieron que haber pasado lo que era la capacidad que tienen los distintos tipos de superficies de adherirse en función del largo de la superficie y de algún tipo de compuesto que nosotros coloquemos. Entonces, no sé si lo habrán hecho también en el colegio o en química. Si ustedes toman dos portaobjetos, que son vidrios muy delgaditos y que tienen una superficie ancho, la superficie es muy grande, ustedes colocan dos portaobjetos, ¿no es cierto?, juntos por sus caras más amplias, y si está seco, ustedes los pueden separar rápidamente. ¿Ya? Separarlo de manera perpendicular uno de otro, ¿ya? No en cizalle. Cizalle es cuando lo refriegas uno con el otro. Entonces no, tú lo separas de manera perpendicular y cuando no tiene ningún líquido, esto se separa súper fácil. Pero ¿qué pasa si tú le pones una gotita de agua a los dos portaobjetos? Se vuelven prácticamente inseparables, ¿ya? Al traccionarlos de manera perpendicular uno de otro, ¿ya? Y eso es porque la fuerza de tensión de superficie, eso lo tienes que haber visto en física, tiene ahí entonces ejerce un fenómeno muy, muy importante, ya que efectivamente genera una fuerza de atracción y de adhesión entre las dos placas. Bueno, el surfactante es como si pusiéramos una gotita en esa agua, como si pusiéramos una gotita de detergente. Y ustedes pueden ver que al colocar una gotita de detergente, vamos a tener entonces la disminución de la fuerza de tensión de superficie y por lo tanto puedo separar esas dos placas. El surfactante cumple esa función. Es como si fuera, ya esto por favor no lo repitan, ya es para hacer la analogía, es como si fuera un detergente, ¿ya? ¿Cómo está compuesto entonces este supuesto detergente? Bueno, en el área biológica no podemos colocar detergentes químicos porque obviamente nosotros no los sintetizamos. Pero sí tenemos de manera constitutiva, ¿ya?, nuestro mismo rol, que son los fosfolípidos, ¿ya? Y nosotros vemos que el surfactante se compone hasta en un 90% de fosfolípidos, que son los mismos que forman la membrana plasmática. Y esto, si ustedes recuerdan, como son anfipróticos, pueden formar una línea dual, como en la membrana plasmática, y pueden aislar entonces zonas que son polares de apolares, ¿ya? De estos fosfolípidos, el que más abunda es la fosfatidilcolina, ¿ya?, que tiene un 75% más o menos, y después el otro componente importante es el fosfatidilglicerol, ya que tiene menos porcentaje, pero son entre esos dos fosfolípidos son los que constituyen de manera más importante el surfactante. También hay proteínas, ¿ya? Y las proteínas normalmente van a intencionar cierto grado de funcionalidad del surfactante. Entonces, hay una proteína surfactante, proteína tipo A, que básicamente tiene la suerte de regular el recambio del surfactante. O sea, en la medida que varía la concentración de esta proteína A, se secreta más o menos surfactante. ¿Ya? Ahí está el recambio. Y hay otra proteína, que es una proteína de surfactante pulmonar B, que contribuye a la formación de una mielina tubular, ¿ya? Y esta básicamente lo que permite es darle una consistencia en términos de distribución homogénea al surfactante. Entonces no se queda el surfactante puesto en un solo lado, sino que tiende en alguna medida como a recorrer la superficie en que se encuentra. Aquí aparece un ejemplo. ¿Qué ocurriría en la imaginada si nosotros tenemos dos alvéolos, que los vimos en la foto anterior, por eso les dije pusieran atención? Tenemos un alvéolo más chiquitito y tenemos un alvéolo más grande. ¿Qué pasa con la presión de la esfera? Ustedes lo pueden buscar también, esto físicamente ya está estudiado, no voy a entregar las bases acá para no demorarme, pero yo puedo medir la presión de la esfera aquí en el centro de la esfera, ¿ya? Y que tiene directa relación con esta ecuación. Entonces, la relación dice que la presión de la esfera
va a ser el doble, ¿no es cierto?, 2 veces la tensión de la pared, y va a ser inversamente proporcional al radio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mayor sea el radio de la esfera, o sea, mientras más grande sea el alveolo, nosotros vamos a tener una presión, ¿no es cierto?, que está aquí, que va a ser menor. Y al contrario, cuando nosotros tenemos un radio pequeñito, ya como la tensión que lo da el parénquima pulmonar es el mismo, por eso yo no me detengo mucho porque esto es constante, entonces va a depender principalmente del radio. El radio va a ser el variable en los alveolos. La tensión de la pared del pulmón, del parénquima pulmonar, va a ser relativamente constante. Bueno, si esto se mantiene constante, entonces yo puedo ver que la esfera, ya los alveolos que son más pequeños, van a tener entonces una presión de esfera que va a ser mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad que va a tener esto, ya de colapsar, ya y vaciar el aire que está aquí en los alveolos más grandes, va a ser físicamente lo que va a ocurrir en todos los alveolos, en todos los contenidos alveolares que tengan los distintos sacos, ya en términos de esta estructura. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que los alveolos pequeños van a colapsar todos, los grandes van a ser cada vez más grandes, y lo que va a finalmente gravitar es que nos vamos a quedar con menos alveolos en los cuales llevar a cabo procesos de intercambio gaseoso. Y eso no es tolerable. Nosotros necesitamos todos nuestros alveolos para poder llevar a cabo un proceso de intercambio efectivo, ¿ya? Tanto en reposo como en ejercicio. ¿Sí? Esas son las dos figuras. Bueno, aquí está la misma figura pero con el surfactante. ¿Y cuál es la gracia del surfactante? Que este se va a distribuir, si se fijan, en términos de cantidad, ya tanto en un alveolo grande o pequeño, como este que está aquí, de manera tal que nosotros al llevar a cabo el proceso de medición de esta presión que existe para entonces hacer colapsar, entre comillas, la esfera, va a ser igual. ¿Ya? La presión de esfera se iguala en la presencia del surfactante, que evita entonces que nosotros tengamos el colapso del alveolo cuando estamos insuflándolo, o sea, cuando estamos en el proceso de inspiración. Así que lo que tendríamos básicamente sería esto. ¿Ya? Tendríamos un alveolo pequeño que va a tender a colapsar, ¿ya? Va a haber una presión de colapso que es alta, que está regida por esta ecuación. Un alveolo grande que va a tender a ser siempre más y más grande porque el aire de este se va a venir acá, ¿ya? Y por lo tanto deberíamos quedarnos solo con alveolos grandes, pero resulta que lo que me da mayor cantidad de superficie a mí son tanto los alveolos grandes como pequeños. Lo vimos en la microfotografía anterior, ¿ya? Y eso obviamente es importante. Y aquí nosotros tenemos entonces el alveolo, ¿no es cierto?, que tiene un tamaño que no es grande, puede ser cualquier tamaño menos este, pero que normalmente van a colapsar, lo más probable. Con surfactante nosotros vemos que la presión que está señalada con las flechas, fíjense que las flechas señalan la presión, ¿no es cierto?, de colapso de esta esfera. Entonces vamos a ver que las flechas tienen la misma magnitud que la del alveolo grande. O sea, en el fondo pueden coexistir alveolos grandes y pequeños con la presencia del surfactante. ¿Qué pasa si el surfactante no está? Si el surfactante no está, tenemos problemas graves. ¿Por qué? Porque vamos a tener incapacidad de poder llevar a cabo procesos de ventilación y de intercambio de gases de manera eficiente. Y eso ocurre, por ejemplo, en los niños prematuros, cuando un niño nace con una inmadurez pulmonar. Ustedes van a ver que el médico, el ginecólogo, le va a decir a la persona, por ejemplo, si tiene que tener por algún motivo de salud, ¿no es cierto?, lo que es el nacimiento por cesárea de la guagua, y este feto en desarrollo todavía no tiene maduración pulmonar, o sea, no logra secretar surfactante suficiente. Entonces, normalmente ahí el médico le pide a la paciente que se inyecte ya un corticoide en una dosis X, y en 24 horas tú sabes que ese niño con el corticoide administrado a la madre, que también obviamente le llega al feto en desarrollo, va a tener entonces la maduración pulmonar o la secreción de surfactante adecuado para que se dilaten todos los alveolos de manera eficiente. Por lo tanto, es un tema crucial,
ya, el tener este surfactante de manera funcional. Sí, dígame. Es que mi sobrino nació prematuro y le inyectaron betametasona. ¿Por qué fue? ¿Por qué? Ese es corticoide. Ah, ya. Ahora, lo ideal cuando el ginecólogo se alcanza a dar cuenta, porque cuando una mamá va a empezar con algún problema, cualquiera que sea, usualmente vienen varios síntomas antes. Entonces, si el ginecólogo alcanza a pesquisarlo y la mamá aguanta 24 horas, normalmente se le inyecta a la mamá, no al recién nacido. Ahora, cuando es de urgencia y no hubo tiempo de esperar de un día para otro porque la mamá ya estaba en proceso de parto con muchas contracciones o tenía algún otro, no sé, fenómeno que se llama sufrimiento fetal, condiciones, obviamente lo que importa ahí es la vida del feto en desarrollo y hay que proceder de inmediato. Por lo tanto, ahí ya no hay que darle la betametasona o el corticoide a la mamá. Hay que dársela, en este caso, al recién nacido de pretérmino, que hay que llevar a cabo tratamiento. ¿Ya? Pero se trata de evitar eso porque el proceso del parto es un proceso traumático y es crucial. Incluso en algunas oportunidades cuando este recién nacido en el momento del parto no es capaz de sobrevivir, o sea, se va a morir porque no puede dilatar los alvéolos y no puede respirar, no puede hacer intercambio de gases. Esa es la consecuencia, digamos, se muere. Por una fibrobroncoscopía, tal como la que vimos ahora, ya viene la posibilidad con ese fibrobroncoscopio de instilar, eso significa colocar gotitas de un medicamento, entonces al recién nacido se le coloca ese fibrobroncoscopio, que es muy delgadito, muy chiquitito, ustedes comprenderán que el recién nacido obviamente tiene una vía respiratoria muy pequeña, la que vimos en la fibrobroncoscopía es de un adulto, entonces ahí el neonatólogo es el encargado de salvar a esa guagua y instilar surfactante sintético en la vía respiratoria. Y de esa manera entonces puede tener mejores oportunidades de sobrevivir ese recién nacido. ¿Ya? ¿Te queda más o menos claro ahí? Sí, profe. Bueno, en este caso a mi hermana le inyectaron en la guatita.